Estas convenciones, ¿no?, que si bien son susceptibles de ser ratificadas y de control normativo, la pregunta es, ¿qué quiere decir que sean susceptibles de ser ratificadas y también de control normativo? Que cuando un país que ratifica un convenio y lo incumple, los empleadores y trabajadores pueden presentar una denuncia, o si no, hasta minimizar su incumplimiento, pero todo eso será a nivel internacional, ante la OIT, ante la Organización Internacional del Trabajo. Por lo que cabe la siguiente pregunta: ¿es acaso que esas convenciones son tratados? Y la respuesta es sí, son tratados, pero que no solamente serían negociados por los estados, sino que son negociados de manera tripartita. Sin embargo, también están los convenios fundamentales. Estos convenios son aplicables para todos los países en el mundo, para todos los estados. Esos han sido ratificados, ¿no? Son normas en realidad mínimas, además de ser, por lo general, normas independientes, sea si los estados lo ratifican o no lo ratifican, son convenios o convenciones obligatorias. ¿Y eso qué quiere decir? Que al ser obligatorias, estas convenciones están basadas en temas muy específicos. Una de ellas podría ser a la libertad sindical, también estaría el convenio, la convención de no al trabajo forzoso, no al trabajo infantil, no a la discriminación en el lugar donde uno trabaja. Y también, recientemente, ante la Conferencia Internacional del Trabajo, se llegó a plantear en la Convención 155 y 187 que en esas convenciones, ¿no?, se planteó esta convención fundamental de la salud y también de la seguridad en el trabajo. Volviéndose, por lo tanto, ¿no?, el núcleo de derechos fundamentales en el trabajo, que son entonces aplicados por todos los estados. Por lo que se puede decir que son importantes. Y también cabe la siguiente pregunta: ¿y dónde fue que se estableció que serían estas convenciones obligatorias, sea si los estados no lo hayan ratificado y no son parte de estas convenciones? Y todo eso se estableció cuando fue creada en 1998 en la Declaración de Principios de Derechos Fundamentales de la OIT, señalando que sería un instrumento fundamental porque es donde ahí se plasmaría que serían estas convenciones fundamentales porque serían aplicables para todos los estados en el mundo. Y el argumento que está detrás de ser, ¿no?, convenciones obligatorias, si le damos un enfoque del derecho internacional público, porque este es un tema del derecho internacional público, muchos de ustedes, inclusive, ¿no?, los amantes del derecho, los estudiantes como yo, podríamos decir que estaríamos entonces frente a una costumbre internacional, porque si hablamos de las fuentes del derecho internacional, ¿no?, del artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, lo identificaríamos así, ¿no?, inclusive como una forma de solucionar controversias, ¿no?, de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no?, todo eso. En realidad no sería una costumbre internacional, sino que más
se llega a dar como este argumento que estamos frente a derechos humanos, que no pueden ser violados por ningún Estado porque ya forma parte de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que deben ser protegidos y sobre todo, ¿no?, llegar a ser aplicables para todos los estados en el mundo. Una vez comprendido acerca de los convenios, pasaré a explicar acerca de las recomendaciones. A diferencia de un convenio, las recomendaciones en realidad serían normas más específicas y no serían normas mínimas o generales como una convención, sino que estas recomendaciones, por lo general, un convenio siempre va a estar acompañado de una recomendación, pero estas recomendaciones, si bien van a señalar cómo es que se debe de aplicar esa convención o de cómo se debe materializar esa convención que forma parte de la OIT y cómo se puede volver en hechos. Sin embargo, no es susceptible de ratificación como en la convención, ya que la recomendación en realidad va a ser como un medio de guía de cómo realmente no dar luces de cómo se debe de aplicar esa norma o convención. Entonces ahí es donde se torna pues relevante saber que existe una gran diferenciación. Respecto al protocolo, los protocolos en realidad serían tipos de declaraciones. Estos protocolos mantienen una amplia gama de las obligaciones que podría tener esta convención, ¿no? El ejemplo sería el más común, el protocolo 29, que mantiene, ¿no?, cómo se dan las formas de esclavitud moderna y que esto ya se apoya más con la Convención de No al Trabajo Forzoso. Entonces los protocolos no son tampoco susceptibles de ser ratificados. Y por lo tanto, esas serían las normas de trabajo que debemos de conocer.